La excentricidad, ¿a qué fuerza se relacionaría? Ok. A las reacciones que presentan en la tubería. Digamos, alcanzan a ver este borrador. Imagínense que este borrador es el entronque. De este lado llega la tubería. Desde el otro lado sale la tubería, pero en sentido perpendicular, ¿no? Bueno, digamos al sentido donde cae la fuerza. ¿Sí? Entonces, ese entronque va a recibir una fuerza por el cambio de dirección, ¿sí? Una componente en X y una componente en Y. Ese es el que nos va a generar la excentricidad o el momento. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con, si no hay dudas, continuamos con lo demás. Profesor, ¿Sí? esa sería entonces una de para cortante basal. Exactamente. La componente que se va a presentar en X y en Y sería lo similar a un cortante basal en X y un cortante basal en Y. ¿Sí? Sí. Sí. Profesor, yo sí tengo una duda igual en la descarga que nos menciona ahí de 150 punto y algo, no corresponde a ninguna combinación, todavía hay que aplicarle alguna combinación para trabajarla con volteo y con asentamientos como corresponde, según como corresponda. Imagínense que tienen digamos, portaplumones es la tubería y los plumones es la tubería. ¿Sí? Digamos, aunque haya un transitorio, el peso de la tubería y el peso del dado va a cambiar. No. Entonces, esa sería la descarga permanente que va a tener. Sin embargo, hay que considerar los momentos que se generan por el transitorio. ¿Sí? El transitorio realmente es un incremento de presión que está generando un empuje sobre la tubería por el cambio de dirección que se está presentando. ¿Sí queda claro? Profesor, Sí, entonces la fuerza generada por los transitorios sería nuestra combinación accidental exactamente. Sí. el peso de todo sería para capacidad. Capacidad de carga, ¿sí? A reserva de que tienen un momento permanente. ¿Sí? Por eso la pregunta número 4, no, la 5, es ¿qué ustedes proponen para disminuir esa excentricidad permanente que está presentándose? ¿Qué harían ustedes? ¿Disminuir el gasto? ¿No cambiar de dirección? Pero obviamente que sean, digamos, respuestas ingenieriles, soluciones ingenieriles. ¿Ok? ¿Dudas? Todavía el lunes le podemos preguntar, ¿no? Sí, como se me había pasado colocar lo de las presiones, se entrega hasta el miércoles en lugar del lunes. ¿Sí? Sí, eso porque ayer varios de ustedes me estuvieron preguntando, pero revisé de nuevo el examen y sí, se me pasó poner las presiones de operación y del transitorio. Ok, ¿no hay más dudas? Entonces, continuamos con la clase. Bueno, antes de empezar a compartir pantalla, la clase pasada les había comentado que las cimentaciones compensadas la podíamos trabajar como si fuera una losa, es decir, al final la cimentación compensada es retribuir el peso del suelo excavado por el peso de la propia estructura, ¿sí?
Entonces lo podríamos sustituir con una losa maciza a lo mejor a los 3. Bueno, en este caso estamos a unos 75, más el peralte de la losa, que a lo mejor va a tener que ser de unos 60 centímetros. Y esa sería nuestra profundidad de desplante. Entonces serían unos 75 más 60 centímetros. Sería 2.35 centímetros nuestra profundidad de desplante si ocupáramos una losa. ¿Sí? Pero les comenté que en lo general, bueno, en lo personal a mí no me gusta el diseño por losas de cimentación. Y es principalmente por la rigidez que tiene esa cimentación. Nos ha tocado que muchas veces estructuras que ya llevan bastante tiempo construidas presentan asentamientos diferenciales. Esos asentamientos diferenciales normalmente se presentan en losas por el hecho de que no se tiene tanta rigidez esa cimentación. Entonces muchos dicen, pues entonces no voy a colocar una losa maciza, voy a meter una losa con contratraves invertidas, que era la que les comentaba, como si tuviera unos pequeños dentellones, esa losa. Sin embargo, pues no se gana casi nada en cuanto a la rigidez de la propia losa. Digamos, aquí están viendo ustedes, este sería lo que representaría un cajón de cimentación. Ven la cara de la propia losa, y de este lado es una losa con contratraves invertidas. Digamos, igual ven la propia losa. ¿Hay alguna diferencia de primera instancia hasta aquí? No. Ahora, este sería el sistema con contratraves invertidas. Vean que tenemos la losa, pero al otro lado estamos poniendo los pequeños dentellones que les había dicho. ¿Sí? Este sería la losa con contratraves invertidas. Ahora, este sería el cajón de cimentación. La misma losa que les mostré hace rato, pero del otro lado tenemos exactamente igual la misma losa y se alcanza a ver que tiene exactamente los mismos diafragmas o dentellones que el otro sistema. Hasta ahorita ya se ve un tanto más la diferencia, ¿no? Pero la principal característica, bueno, la diferencia es de que una losa con contratraves invertidas, pues, digamos, para la construcción de estos dentellones, podemos hacer unas pequeñas zanjas y con eso queda perfecto, ¿no? Ahorramos en excavación. Sin embargo, con el cajón, pues tenemos que excavar hasta poder ocupar toda el área requerida, colocar una losa a fondo, sus diafragmas, o los dentellones como lo quieran llamar, y la losa tapa, ¿sí? Entonces implica un sobrecosto un tanto más, pero vean, por ejemplo, cuando pase un sismo, recuerdan que consideramos el 100% en una dirección y el 30% en otra dirección, ¿no? Entonces, realmente lo que está provocando sería como un efecto de torsión. Y vean qué es lo que pasa con ese tipo de cimentaciones. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver cómo se flexiona? Sí. Y ahora vean este cajón. Es exactamente lo mismo, pero con las dos losas. ¿Sí? Si lo tuvieran ustedes, bueno, se los pudiera pasar, les haría intentar torcerlo y es muy complicado. ¿Sí? Es decir, que la losa a fondo nos ayuda bastante en la rigidez. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes diseñen una cimentación compensada, traten de colocar cajones de cimentación, no losas. Las losas nos puede provocar un efecto de torsión que nos puede provocar problemas y asentamientos diferenciales en la estructura. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Habíamos visto la clase pasada el perfil estratigráfico de acuerdo a lo que dividimos y habíamos dicho que íbamos a colocar un cajón de cimentación que de manera aproximada habíamos dicho que el peralte o la altura del cajón de cimentación
era igual al sentido más largo entre 20 para obtener una altura aproximada. Ajá. Entonces, con base en eso, teníamos nuestro cajón o nuestro edificio, que por requerimientos arquitectónicos vamos a deslizar un nivel de piso terminado de unos 75 metros, más el cajón de cimentación, entonces llegaríamos a los 3.75 metros. ¿Sí? Pero también tengan en cuenta que es una estructura, digamos, de mediana altura y que la descarga muerta que tiene, pues es algo elevada. A comparación de otras estructuras que hemos trabajado, digamos, tiene un poco más de carga muerta. Además que el uso por oficinas sí incrementa bastante esa misma sobrecarga. Calculamos las diferentes descargas de acuerdo a las combinaciones y consideraciones por entrepiso y teníamos una combinación de carga muerta más carga máxima de 5.7, de 5.24 para carga accidental y de 4.8 para carga muerta. Perdón, la de carga media. ¿Ok? Y lo que les comentaba, por la altura de la cimentación requerimos 2 metros más los 1.75 de proyecto arquitectónico. Al final requerimos una profundidad de desplante de 3.75 metros. Ahora, en cuanto a eso no hay ninguna duda. Bueno, voy a anotar los estratos que teníamos ya definidos en clase. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, tenemos la siguiente estratigrafía de A en metros, de 0 a 1.8 metros, el siguiente es a 3.6, el siguiente es 7.2, el siguiente es 8.3, 10.5. Es que les pregunto si hay algún cambio porque me equivoqué de libreta. Entonces lo dividí en cuanto a lo que yo tenía. Si hay algún ajuste lo hacemos. El siguiente es 16.4. Creo que aquí se dividía en dos. ¿Recuerdan a dónde se dividía? Era de 11 hasta 13. 13. El siguiente era 16.4. 7. 2. 20. 23. 4. 31. 25.6 y 38. Entonces queda, bueno, son los pares. No, bueno, no. 2, 20, 21. 6 y 38. En cuanto a los estratos que tenemos, voy a anotar unas líneas aquí. Identificarlos. De acuerdo a los estratos que ya tenemos marcados. Ahora está regresando al perfil.
Esto cuando ustedes lo trabajen ya, digamos, para su proyecto o ya en la vida profesional, traten de tener siempre a la mano el perfil impreso, porque bueno, a mí en lo personal, estar trabajando en digital uno y otro archivo es un tanto complicado. De 3.6 a 7.2. Más 20, 21. Y me faltan este de aquí es un hermoso. Pesos volumétricos. 6. 3. 7. 3. Bueno, antes que nada, ¿no hay ningún cambio en cuanto a las profundidades? Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Sí. En la parte de hasta abajo, ¿no es 31 y 35? Bueno, es que me confundí. Ok. ¿Quedó en 35 cerrados? No, es que no sería ahí Ok. 31 en lugar de 35. Sí, tienes razón, es 31. Gracias. ¿En las demás profundidades sí están bien? Cinco, 3. 2. 1.28. 1. ¿Ok? Les da tiempo para que lo copien y me dicen cuando yo termine. Profesor, Sí. ¿esos pesos ya los tenía usted o los calculó como la otra vez? No, los calculé con base en lo que lo de otra vez. Solo consideren que el peso volumétrico, el grado de saturación es igual al 100%. Ok. De hecho, pues, la presión es igual al contenido de agua. Uno, por la densidad de sólidos entre el grado de saturación más el contenido de agua por la densidad de sólidos por el grado de saturación.
Esto creo que es ¿verdad? Al considerar un suelo saturado a partir del nivel freático, pues ya es igual a 1. Entonces simplifica un poco más. Hasta el nivel freático. Además, este estrato sí yo lo tenía completo, de 11 a 16,4, pero digamos, consideran el mismo peso volúmenico, a lo mejor les varía un poco este de aquí arriba, a lo mejor les da como 1,18. Profe, como que no se oye muy bien. Híjole. ¿Qué tal me escuchan? Ahí está mejor. Ok. Les comentaba que este estrato de 11 a 16,4 yo lo tenía completo, entonces consideré, bueno, nada más lo repetí el peso volumétrico, pero digamos, si ustedes lo calculan, les tiene que dar más o menos lo mismo. A lo mejor este de aquí arriba les da como 1,22, 1,21 y el de abajo le da como 1,25 o algo así. ¿Ok? ¿Me dicen cuando yo ahí copiar? Ya. ¿Los demás ya lo copiaron? Ya. Entonces, habíamos dicho que nuestra profundidad del desplante es de 3,75 metros. Es igual a 3,75 metros. Entonces, tendremos que calcular, en primera instancia, vamos a ver cuál es el esfuerzo total a nivel de desplante, el que tiene a esa profundidad. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo total a nivel de desplante, recuerden que es el peso volumétrico I por el espesor I. Entonces, el esfuerzo total a nivel de desplante es igual a 1,76 por 1,8 más 1,63 por 3,6 menos 1,8 sería igual a 1,8 más 1,27 por 15 centímetros, 0,15. ¿Verdad?
6.29. Toneladas sobre el metro cuadrado. Ok. ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo? Es el esfuerzo total a nivel de desplante menos la presión de poro a nivel de desplante. Ujú. Vamos a considerar que la distribución de presión de poro se mantiene hidrostática. Entonces, la presión de poro será igual a la profundidad Z menos la profundidad a la que se encuentra el nivel freático. Y aquí solamente sería para condiciones estáticas y Z mayor que el nivel, mayor o igual que el nivel de los vértices. ¿Ok? Entonces, nuestra presión de poro, la profundidad Z que queremos saber es igual a 3.75 menos 1.8. ¿Cuánto les da? 1.95 ¿Qué unidades tiene? metros. Ujú. Entonces, ¿por qué lo tendríamos que multiplicar? Por el peso volumétrico del agua, ¿no? Y así ya nos daría unidades sobre tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el esfuerzo efectivo. Será igual a 6.29 más es menos. Menos 1.95. ¿Cuánto le da? 4.34. Toneladas sobre metro cuadrado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta estos datos principalmente. Ahora, con esto que le acabamos de calcular, podemos saber de qué tipo de cimentación estamos trabajando. Si es semicompensada, sobrecompensada o 100% compensada. Podríamos saberlo. Recuerden que lo tenemos que comparar. Tenemos que compararlo con la presión de contacto del suelo, bueno, de la estructura. ¿Sí? Hasta ahorita solamente calculamos las descargas, digamos, completamente de la superestructura. ¿Sí? Desde el semisótano hasta la azotea. Pero estamos desplantándonos a 3.75. Hay que considerar el peso de la cimentación. ¿Ok? ¿Ya copiaron la parte de los esfuerzos que calculamos? Ya. Ok. Voy a agregar otra hoja. Vamos a calcular el peso de la cimentación. Para esto, déjenme copiar una vez la vista en planta. Igual les había subido el CAF
de la planta y del corte, principalmente para que vieran que las columnas tienen un ancho de 80 centímetros. Vean que tenemos una consideración un tanto robusta, ¿sí? Pero también si alcanzan a ver, bueno, aquí no se alcanza a ver nada, pero en el CAD que ustedes tienen, los claros en el sentido longitudinal son de 9.8 metros y en el sentido transversal son de 7 metros. Ustedes, con base en lo que han llevado en sus clases de estructuras y lo que va de la carrera, ¿qué piensan respecto al claro? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿De cuánto es el claro, perdón? De 9 metros en el sentido longitudinal y en el sentido transversal es de 7.3. Pues a mí me parecen bastante grandecitos y si fuera a diseñarse con concreto. Exactamente. Son estructuras que son, digamos, tiene un claro muy, muy largo. Son 9.8 metros, es bastante. Normalmente, digamos, para que lo tengan en cuenta, los claros son entre 5 metros, 6 metros, porque ya después de más de 6 metros tienes que meter otros elementos estructurales para que te pueda ayudar, principalmente por la flecha que puede presentar la losa. Entonces, esta estructura en particular tiene un sistema un tanto raro, tiene la columna, tiene marcos rígidos, pero el sistema de losa no es una losa maciza, sino una losa calcetonada, ¿sí? Tiene sus pequeñas como billetes. Por eso les permitió mantener un poco más los claros, ¿sí? Pero pues demandó estructuras un poco más robustas en cuanto a la estructura, ¿sí? Lo que me refiero es la columna, por eso son columnas un tanto más grandes. ¿Ok? Entonces, tendremos que calcular el peso de la cimentación. Vamos a proponer algunas secciones y con eso seguimos trabajando para al final aterrizarlo en la interacción sobre estructura, que van a ver que es un tanto diferente en cuanto a los criterios que ocupamos para una cimentación superficial. Ahora, con una cimentación compensada, vamos a tomar en cuenta la rigidez antes de empezar a hacer toda la interacción, no al revés como lo hicimos la otra vez, que dijimos lo del comportamiento rígido, y con base en eso voy a diseñar mi sección de la viga de nuestra prueba de liga. ¿Sí? Entonces, digamos, los cajones normalmente tienen que estar compuestos por una losa tapa y una losa fondo. Digamos, si hacemos un corte en este punto, vamos a ver algo más o menos así. Bueno, no está completamente a escala, pero más o menos sería algo así. ¿Sí? Teníamos los ejes principales, el eje 1, el eje 2, el eje 2, el eje 2, el eje 3 y el eje 4. ¿Ok? Pero, como bien dijo su compañero, los claros son algo grandes, ¿sí? Una estructura a base de losa maciza normalmente es un claro muy, muy largo, que además si va a tener una descarga para estacionamientos, pues necesita reforzarse, ¿sí? Esa forma de reforzarse, normalmente en cajones de cimentación, se colocan lo que son muros secundarios o diafragmas secundarios. Estos son principalmente de mampostería. Entonces tendría diafragmas en puntos intermedios. ¿Ok? Y si lo hacemos de esta manera, bueno, voy a dibujarlos aquí. Sería que tuviéramos nuestro diafragma. En este sentido, no voy a dibujar los codos para que no se saquen el dibujo. Pero para que ustedes lo entiendan.
tenemos un diafragma de mampostería. Y sobre los ejes principales van a ser diafragmas de concreto. Y les mostré lo que era la losa con contratraves invertidas. Estos serían los diafragmas, las pequeñas como vigas alargadas. ¿Sí? Estas serían de concreto, las principales, las que se encuentran sobre los ejes principales, y las secundarias sería de mampostería confinada, o sea, de tabique rojo con sus cadenas y sus traves, casquillos, perdón. ¿Okay? Para los tres ejes. Color rojo indica mampostería y el color negro va a representar a los de concreto. Estos van a ir en los ejes principales. Ahora, las columnas van a rematar completamente hasta el nivel de losa o van a necesitar algún tipo de aditamento. ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Pues normalmente se colocan unos cabos de concreto. Es una ampliación de la prefectura. Normalmente son 5 centímetros. Otra vez no se escuchaba bien, profe. Profe, no sé, no lo escucho bien. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Es que de repente se desconectan los auriculares. ¿Hasta dónde me escucharon? Pues cuando empezó a dibujar o sea, cuando dijo que era de mampostería, las que dibujó las rojas, y ya después la siguiente explicación ya no se escuchó bien. Ok. Entonces, sobre los ejes principales se van a colocar estos mismos diafragmas de concreto. ¿Sí? Esto va principalmente sobre los ejes principales, tanto el sentido longitudinal como el sentido transversal. Y lo que les preguntaba era donde las columnas, ¿creen que el tamaño de las columnas tenga que ser igual, menor, o no tenga que existir a nivel de cimentación? ¿Ustedes qué creen? No pueden llegar a un, ¿cómo dijo que se llama? Capiteles. Ajá. Pero vamos a pensarlo, vamos a dibujarlo, porque creo que dibujado es, digamos, una conclusión un tanto más lógica. Imagínense, voy a dibujar estos. Esta sería la columna a nivel de 1.75. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, vamos a colocar nuestra losa tapa, nuestra losa fondo y nuestros diafragmas, los principales, que normalmente son de un espesor de unos 30 a 25 centímetros. Vamos a ponerlos por los claros de 30 centímetros. 30, para ambos sentidos. Entonces, tendríamos algo más o menos así. Un hueco mejor. Tendría una composición más o menos así la losa.
hacer. Y sobre este punto parte nuestro diafragma. Y del otro lado, así, se tiende como si fuera un muro completamente, ¿no? Sería nuestro diafragma y llegar a estos puntos. Todo esto sería un diafragma. Y del otro lado sería más o menos la misma posición. Diafragma. ¿Sí? Y del otro lado más o menos sería lo mismo. Y del lado igual. ¿Sí? Al final, que si estamos diciendo que los diafragmas son de 30 centímetros y estos son de 80 centímetros, se les hace, digamos, lógica esta composición. Esta composición. O vamos a compararlo. Imagínense lo mismo. Tenemos una misma condición, solo que en lugar de disminuir en la sección de la columna, le ampliamos un poco más. Así vamos a colocar un dado de concreto y sobre este dado vamos a rematar nuestros diafragmas. Igual. Este lado igual. No sé si se explica bien el dibujo. Pero digamos, en manera general, ¿cuál creen que sea una composición más lógica? ¿La primera o la segunda? La segunda. Exactamente. Principalmente para tener una lógica estructural, y es más común que la sección que se encuentra por arriba de tenga una sección más esbelta que la que se encuentra por debajo. ¿Sí? Yo en lo personal no he encontrado ninguna estructura que tenga una estructura más esbelta en la sección inferior. Hay un edificio que es un tanto curioso, que lo diseñó el doctor Sebar, porque el doctor Sebar, aparte de ser geotecnista, era estructurista. Bueno, de hecho, él, antes de llegar a la geotecnia, como les había comentado, la geotecnia es una disciplina un tanto nueva. El doctor Sebar, también Terzaghi, eran ingenieros estructuristas, no eran geotecnistas como tal. Entonces se dedicaban a las estructuras y con base en lo que fueron aprendiendo y desarrollando, se enfocaron a la geotecnia. Pero Sebar no dejó de lado la estructura. Y hay una estructura en particular que está diseñada a base de, ¿cómo decirlo? Tipo tensores. El núcleo es rígido. Voy a buscar el nombre, no, ahorita no lo recuerdo. Y los sistemas de entreposición acá. Vamos a ver. ¿Sí? La parte inferior está muy esbelta y la parte superior se carga desde arriba hacia abajo. Tanto curioso. Es como si fuera la biblioteca Vasconcelos. Tiene un sistema similar. Bueno, más en paréntesis. Ok, entonces les comentaba que tendríamos que colocar el dado en cada una de las columnas. ¿Sí? Vamos a amplificar los 5 centímetros en cada lado. También a estos que están, bueno, en las colindancias solamente vamos a aumentarlos en este sentido. No sé si le alcanzan a ver o le cambio el color. ¿Sí lo distinguen o le cambio el color? Sí se ve. Entonces, las de esquina solamente van a crecer en 2 de sus lados.
las centrales van a crecer en 3 de sus lados. Bueno, las de colindancia en 3 lados y las centrales en 4 de sus lados. ¿Sí? Para que tengamos un control en cuanto a... ¿Hay alguna duda aquí de por qué se puede manejar? De hecho, esta estructura nos tocó revisarla hace aproximadamente un año y medio. Y curiosamente presenta elementos diferenciales. La cementación que tiene es una losa. Entonces, vamos a calcular volúmenes primero. Vamos a ponerle una columna que sea el elemento. Empezamos con los, ¿les parece bien si los llamamos como dados 1, el dado 2 y el dado 3? Columnas de, ¿cuánto era? De 80 por 80. Centímetros. Y okay. El elemento, primero vamos a cuantificar lo que son las losas. Una losa tapa sería este elemento de aquí. Y una losa fondo. Entonces, la losa tapa va a tener un largo ancho, metros y un peralte. Con esto ya podemos estimar aproximadamente el volumen en metros cúbicos, el peso volumétrico del material en toneladas por metro cúbico y por último calculamos cuál sería el peso en toneladas. ¿Ok? Entonces vamos a emplear una losa, bueno, el largo corresponde a los 40 metros, el ancho sería los, es 23.7 y el peralte, una losa tapa para estos claros, lo podemos hacer en 15 centímetros, 0.15. ¿Ok? ¿Me calculan cuál sería el volumen? $142.2. Profe, ¿cuánto es el peralte, perdón? De 0.15. ¿Sí está bien? Sí. Okay. El peso volumétrico, ¿qué peso volumétrico ocupamos? 2.400. 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Cuál sería la descarga?
341.28. .28. Ok. Ahora vamos a ocupar lo de la losa a fondo. La losa a fondo, como recibe la parte de las descargas, bueno, más directamente la parte de la reacción del suelo, normalmente tiene que ser un espesor un tanto mayor. ¿Sí? Vamos a considerar el peralte de 25 centímetros. Entonces sería 40 por 23.7 por 0.25. Digamos, estos peraltes lo pueden estimar de manera general, porque normalmente para una casa habitación el peralte de una losa es entre 10 y 12 centímetros. Si es una estructura un tanto más pesada, entre 15 y 7 centímetros, y para estructuras un tanto más robustas, como lo que sería la losa a fondo, de 25 centímetros hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuánto les da? El volumen y el peso volumétrico es igual a 2.4. ¿Sí? 237 el volumen. 237 cerrados. Sí. ¿Y el peso? 568.8. 568.8. Ok, entonces tenemos una cimentación de 2 metros de altura con una losa tapa de 15 centímetros y una losa a fondo de 0.25. Entonces, lo que resta sería 0.35. 2 menos 0.35 sería 1.65. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Sí? Sería 1.60, ¿no? Ah, sí. Serían 40 más 35. 0.60 metros. Entonces, vamos a calcular primero los dados. Algo que me faltó anotar aquí sería una columna de cantidad. Bueno, lo voy a agregar acá abajo, mejor para no mover todo esto. Lo voy a poner aquí. El dado 1, el largo, podemos manejarlo el de 80 más 5 centímetros sería 85. 0.85. El ancho, igual solamente se incrementa en un lado, sería 0.85. El peralte corresponde a la altura, que sería 1.6. Y aquí voy a meter lo que sería la cantidad. ¿Cuántos dados de 1 tenemos? Tenemos 1. Y sería otro dado de 1. Entonces serían 4 dados de tipo de 1. Con esto calculamos el volumen. Puntos. Esos volumétricos vamos a ocupar el mismo 2.4. Y el peso. ¿Cuánto me da el volumen y el peso? 1.156 el volumen.
Ok, es parcial, ¿verdad? O lo multiplicaste por 4. A parcial lo multiplico, ¿verdad? Sí, por favor. 4.624. Y por el peso volumétrico. $11.09. Ok. Ahora vamos a calcular la cantidad de dados de 2. El dado de 2 incrementa en 2 lados y solamente en uno. Bueno, en 2 lados, sí son 3. En 2 en un mismo sentido y uno en el otro sentido. Entonces, de largo sería 0.9, el ancho sería 0.85, la altura sería 1.6 metros y la cantidad es 4.62. 4.62. La cantidad, aquí serían mayores. 1, 2, 3 por 2, tendremos 6. Más 2 de este lado y 2 del otro lado, serían 10. ¿Sí? Sería menor. ¿Cuánto le se da en volumen y el peso? ¿Cuántos? Entonces 24 el volumen. 13.24. 12.24. 12.24 y el peso milimétrico. $29.38. Okay. Ahora faltaría el dado de 3. Okay. Tenemos un largo y un ancho. Este crece 2 en el mismo sentido y 2 veces en el otro sentido. Entonces sería 0.9 por 0.9 por 1.6. Solamente tendríamos 6 dados de tipo de 3. ¿Cuál sería el volumen? Y el peso, ¿no es? $14.46 el volumen. Y el peso. 34.7. Ok. Ahora, vamos a calcular los diafragmas de concreto. ¿Sí? Los diafragmas de concreto son los que están marcados en color negro, que corren en el sentido longitudinal y en el sentido transversal sobre los ejes principales. Vamos a dividirlos en dos tipos. ¿Sí? Uno, el de 30 centímetros. Vamos a considerar que todos tienen 30 centímetros. Pues de hecho, yo iba a dividir en dos para que consideráramos los dados, pero pues el primero crece en el mismo sentido. Profe, ¿cómo sacó el volumen del dado 3? Ah, ok. El dado 3 crece 5 centímetros hacia arriba, 5 centímetros hacia abajo, así como lo estamos viendo en planta.
5 centímetros a la izquierda y 5 centímetros a la derecha. Sí, entonces realmente las columnas de 80 por 80 están aumentando 10 centímetros. Ok, está diciendo que es 7.77 en el volumen. ¿Pueden checar? Sí, sí, a eso me refiero. Sí, igual me sale decir. Entonces me recalculan. ¿Pueden pasar por favor el peso otra vez? Y 18.66. ¿Hasta aquí no hay duda? Profe, Entonces, yo tengo una duda de cómo aumentan en el dado 1. ok. El dado 1 tenemos nuestra columna y solamente va a crecer sobre los paños interiores a la estructura. Es decir, nuestra columna de 80 por 80 está aquí y va a crecer 5 centímetros hacia abajo, viéndolo en planta, y 5 centímetros hacia la derecha. El dado de 1 que se encuentra sobre el eje 4 crecerá 5 centímetros hacia la izquierda y 5 centímetros hacia abajo. Y para el que se encuentra en el eje F1, que será 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia la derecha. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿No hay dudas aquí? Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo se diseña el armado para las losas de cimentación? Para los de cimentación tienen que ver en diseño. Me parece que lo ven en diseño o en mecánica de materiales 2. Hay una optativa creo que de concreto. Pero Ah, el reglamento te dice más o menos cuál es, de acuerdo a los esfuerzos, qué tipo de armado lo tienes que hacer. En la sección de las normas técnicas complementarias para diseño de concreto, ahí vienen dos metodologías. Me parece que es una la de los diafragmas y el otro no me acuerdo exactamente cómo se llama. ok. Pero entonces aquí no lo vemos. No, no lo vamos a poder ver, principalmente por los tiempos y los alcances del curso. Ok. Gracias. Profesor, disculpe, ¿y esos 5 centímetros que se le aumentan, por qué dijo? No, es que no lo escuché. Bueno, les comentaba la parte de los dados. Normalmente una estructura tiende a ser más esbelta conforme va creciendo, digamos en las secciones estructurales, pero no va a tender que una estructura muy robusta y de repente el entrepiso inferior sea una columna más pequeña. ¿Sí? Y para las cimentaciones no es la excepción. Tenemos lo que son dados. Los dados de concreto es un aumento en el área de la columna. Si nuestra columna era de 80 por 80, normalmente tiende a aumentarse 5 centímetros en paños hacia los diferentes ejes. Entonces realmente crecería 10 centímetros. Sí, profe, está bien, gracias. Como en las zapatas, cuando vimos lo de las zapatas, el dado es lo que retiene o lo que recibe de primera instancia la columna, se amplía un poco la base, que es el dado, y después llega la losa de la zapata. ¿Dudas aquí? Ok. Entonces, vamos a calcular los diafragmas, primero los longitudinales. Vamos a ponerlo aquí. Longitudinal y este va a ser de concreto. Le voy a poner una C, que es el de concreto, lo de los ejes principales. Entonces, ahora el largo. El largo hay que partir que tenemos los 40 metros menos el espacio que está tomando los dados. ¿Sí? Entonces, vean que aquí tenemos 85 centímetros de este dado
De este lado tenemos 90. De este lado tenemos igual 0.9. De este lado igual. Y aquí regresamos igual a los 0.85. Entonces serían 40 metros menos 0.9 por 3 menos 0.85 por 2. ¿Cuánto les da el largo? ¿40 menos 0.9 por 3 menos 0.85 por 2? 35.6. 35.6. El ancho, dijimos que tiene 30 centímetros, 0.3. La altura es igual a 1.6. La cantidad sería 1, 2, 3, 4 diafragmas. Estamos considerando que son iguales. Y vean que al final, aunque los intermedios son lados, digamos, cuadrados, ampliadas hacia ambos lados, el longitudinal crece exactamente lo mismo. 90, 90, 90, 85 y 85. ¿Sí? Entonces tendríamos 4 diafragmas iguales. El volumen y el peso volumétrico, si quieren, ahorita lo calculamos al final, que no hay que terminar de anotar los demás datos, principalmente por el tiempo. Y el siguiente sería el diafragma. El transversal. El transversal de concreto. El transversal es el que va sobre los ejes alfabéticos. ¿Sí? Entonces, vean que aquí crece 0.85, de este lado 0.9, de este lado 0.9 y 0.85. Entonces serían 23.7 menos 0.9 por 2 menos 0.85 por 2. ¿Cuántos les daría largo? $20.2. 20.2, el ancho 0.3, la altura 1.6 y la cantidad sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿No hay dudas aquí? Ok. Entonces, ahora vamos a calcular el diafragma. Longitudinal, pero corresponde a la mampostería. El largo serían, digamos, de manera general, serían los 40 metros menos la cantidad de diafragmas que están utilizando los de concreto. ¿Sí? Recuerden que los ejes principales van a trabajar a primera instancia, van a ser los más esforzados. Y los secundarios van a empezar a soportar las cargas, pero no como los principales. Entonces, a los que hay que darle continuidad sería a los principales, a las que se encuentran sobre los ejes. ¿Ok? Entonces, tendríamos los 40 metros menos 1, 2, 3, 4, 5, 5 por punto 3, que sería 1.5 metros. 40 por 1.5 sería 38.5. ¿Sí está bien? Sí, está bien. 38.5. Ok. El ancho, en este caso, los de mampostería son un tanto más esbeltos. Como son castillos, finalmente un tabique mide 12 centímetros, vamos a dejarlo de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, el ancho sería 0.15. La altura
sigue siendo igual de 1.6 metros. La cantidad, los longitudinales serían 3. Y aquí hay que agregarle al peso volumétrico 2.4, 2.4. Y el de mampostería, como no va a tener ningún tipo de recubrimiento ni nada, lo podemos dejar en 1.5. ¿Sí? Considerando los castillos, sus cadenas, la mampostería más el mortero que pega. ¿Sí? Entonces sería 1.5. ¿No hay dudas aquí? No. Ok. Entonces, ahora sería, por último, el diafragma. El transversal de mampostería. Tendremos los 23.7 metros menos 4 veces 0.3. Al igual que en el sentido longitudinal, ahora los transversales están interrumpidos por los diafragmas, que en este caso son solamente 4. Entonces sería 4 por 3, 1.2, y 23.7 menos 1.2 sería 22 metros. El ancho corresponde igual a 0.15 y la altura a 1.6. La cantidad sería 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Y el peso volumétrico igual de 1.5. ¿Todas? ¿No? ¿Me dictan los? Sirven como cadena. ¿Cómo? Esas son las cadenas que digo. No, sería todo el muro completo. Ah, ok. Es como una barra de mampostería, la que es de tabique. La mampostería tiene que ir confinada para que no sufra interferencias. Entonces se colocan sus castillos, sus cadenas, que son como columnas y castillos más pequeños. Sí. Profesor, ¿Sí? ¿cuántos diafragmas le está quitando al de mampostería, al transversal? 4. El que está sobre el eje 1, el 2, el 3 y el 4. Con el mismo ancho de 30 centímetros. ¿Sí? Y entonces no cuentan ahí los longitudinales de mampostería. Ah, tienes razón. Se me olvidó descontar esos. Sí. Serían los. Este de aquí. Serían menos los 15 centímetros de mampostería por 3. Tienes razón. ¿Cuánto les da? Sería 23.7 menos 1.2, que corresponde a los de concreto, menos 0.45. Sería 21.55, ¿no? Entonces, ahora sí, si me ayudan con los volúmenes y los pesos. ¿No es 22.05? Tienes razón, sí es 22.05. Porque es 22.7, no 23.7, no 23.2. Mm. 22.05. Okay. Ahora sí, si me ayudan con los volúmenes y los pesos, por favor.
El primero es de 68.35 y 160.04. Ok. El segundo de 48.48 da un volumen de un peso de 116.35. 116.35. Sí. Ok. Ese es de 27.72 y 41.58. $21.17 y 31.75. Ok. No hay dudas en cuanto a lo de cómo se obtuvieron los pesos y todo eso. Ok. Entonces, vamos a calcular el peso total. ¿Cuánto nos da? El peso total de la cimentación corresponde a que sería lo de la losa tapa, la losa fondo, más todo esto. Es 1318.93. Entonces vamos a calcular el peso de la cimentación. Como lo habíamos hecho la vez pasada, bueno, con las cimentaciones superficiales, sería 1318.93 entre el área que serían los 40 por 23.7. Esa suma es de todos los elementos, ¿verdad? Sí, de la losa tapa, fondo y todo lo demás. Vale. Es que, bueno, me varía un poquito, pero no es mucho. ¿Está bien? Va a resultar una cimentación algo más o menos pesada, como de 2.2, algo así. 1.39. No, mira. No, 29. Bueno, para que tengan una referencia, normalmente los cajones de cimentación estamos hablando de un peso volumétrico, bueno, un incremento de un peso por cajón, tal cual nada más la cimentación, como de 1.8, 1.6, 1.39 está ligero. ¿No hay dudas aquí? Voy a buscar algunas fotos de algunos cajones de cimentación en los que hemos podido entrar para que los vean en su composición. ¿Sí? Vean que van a ver que hay unos que son completamente de concreto, otros que son completamente de mampostería, pero depende principalmente de los elementos mecánicos a los que va a ser sometido esa estructura. ¿Sí? También del número de niveles que tenemos.
Bueno, si no hay dudas, nos vemos el lunes. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, mándenme el mensaje para checar los exámenes. Obviamente no se los voy a resolver, pero para que lo chequen. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profesor, tengo una duda, igual con el examen, es que, bueno, me cuesta un poco trabajo relacionar las fuerzas, la fuerza que entra es la misma que sale y eso, bueno, la fuerza que entra a 45 grados se descompone, sus componentes, y cómo relacionarlo con el gasto, bueno, la ecuación, la última ecuación que nos coloca ahí, la de la densidad por el gasto y la velocidad. Es que lo estoy haciendo de esa manera, pero pues no sé si sea correcta, es que me dan unas fuerzas muy pequeñas. Es principalmente por la fuerza de presión. La fuerza de presión no es tanta, pero sí tiene que descomponerla una componente en X y una componente Y. Y eso lo tengo que igualar a los gastos por la velocidad que aparecen ahí bueno, la última ecuación. Sí, por las componentes de cada uno de los gastos y velocidades. Ok. Sí, esa era mi duda, que, bueno, sí me surgió esa duda porque sí me salían valores muy pequeños. Ujú. Sandro, gracias. Ok.